Saludos familias, esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio Conectando Contigo. Hoy vamos a tener un programa muy especial con invitados demasiado maravillosos. Y este primer invitado para mí es bien especial porque nos conocemos y conectamos a través de las redes sociales. Él es Jorge Vélez, quien es periodista y reportero nacional de noticias, de Spectrum Noticias, destacado en la Florida. Así que vamos a estar conectándonos con él y también vamos a estar hablando sobre Hablemos con Calma con Sonia Marí Lugo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo estoy muy contento, gracias por la oportunidad, gracias por darme el privilegio de ser el primer entrevistado en esta sección, que sin lugar a dudas me llena de muchísimo orgullo el poder estar contigo, porque como decías, nos conocemos hace mucho tiempo y ver cada paso que das y lo que haces, de verdad que me siento muy orgulloso y muy contento. Gracias a ti por aceptar. Bueno, Jorge, vamos a comenzar rapidito para conocer tu historia de vida. Cuéntame quién es Jorge ahora y quién era Jorge antes de comenzar en los medios. Bueno, esto se puede escuchar un poco cliché, pero sin lugar a dudas no soy el mismo. Para darte un poco más de contexto, yo pues soy oriundo de Puerto Rico, nací y pasé toda mi vida en Sidra. Desde pequeño siempre sabía que esto era lo mío, estar en los medios de comunicación, porque siempre buscaba la manera de ver cómo yo podía ayudar. Entonces, mi abuela materna, quien debe estar por ahí, porque ella es mi fanática número uno, es testigo de eso, y desde ese entonces pues yo sabía y estaba determinado. Mientras mis primos y amigos jugaban con sus muñequitos, yo lo que hacía era pegarme al televisor a ver noticias, eh, y lo demás pues es historia. Y sin lugar a dudas, el Jorge de ahora, que de 26 años, está muy contento y muy feliz de ese Jorge, que recuerdo como ahora que, como te decía, se ponía en la butaca en casa de la abuela a ver noticias. Y eso es muy interesante porque, como bien dices, desde muy pequeño estás interesado en los medios de comunicación y en el periodismo. ¿Parte o de qué momento de tu vida fue el que te moldeó para ser quien eres hoy? Es una pregunta tricky, es complicada porque, como te decía, creo que en el pasar de los años, la vida misma, y se puede seguir escuchando clichoso, me fue moldeando y me fue preparando para lo que soy hoy, ¿no? Sin lugar a dudas, esos tropiezos, esos no, que pasaron muchísimos antes de llegar a donde estoy hoy día, me fueron formando y me fueron moldeando, pero te puedo decir que a ciencia cierta, tal vez no tenga un momento específico, pero ese periodo de la juventud, ya cuando yo estaba en high school y de cara a la universidad, como que fue el momento culminante. Yo, como te dije, soy de Sidra, yo me fui de Sidra para vivir mientras estudiaba en Santurce, y ese momento sí te puedo decir que fue uno que me marcó y que sin lugar a dudas agradezco muchísimo, porque, como te digo, me moldeó para el Jorge que ven hoy todos los días a través de redes sociales o a través de la televisión. Así es. Jorge, vamos a hablar un poco de tus comienzos en redes sociales, porque yo cuando te vi por primera vez, a mí me encantó la manera en la que conectas con la audiencia, la manera en la que te desenvuelves a través de las redes sociales. Y yo recuerdo que en ese momento de la pandemia, cuando nos quedábamos encerrados en nuestras casas, los que estudiamos comunicaciones o la mayoría de los que estudiamos comunicaciones, nos reinventamos y comenzamos a hacer entrevistas a través de las redes. Así que háblame un poco de ese segmento que tú tuviste hablando claro. Lo dices muy bien, fue el momento de la pandemia donde todos estábamos en la casa y yo necesitaba que hacer algo, porque si no iba a ser, y nos íbamos a volver todos locos, ¿no? Entrando de cara a algo que no conocíamos, que era estar en cuarentena, encerrados. Y dije, es momento de sacar lo que a mí me apasiona y hacerlo a través de redes sociales, porque la gente estaba 24/7 pegada al teléfono. Entonces, ahí fue que nació Hablando Claro, un segmento que realizaba donde conectaba con diferentes figuras públicas, y simplemente para conocer esa otra cara, porque todos conocemos tal vez a la actriz o al actor por sus novelas y por toda su trayectoria, pero no tal vez esa parte personal que a muchos les interesa y que a muchos nos gusta, porque al final de cuentas
se apaga la cámara y ellos son padres, son hijos, son sobrinos, son tíos, y eso era lo que yo trataba de sacar en esas cápsulas o en ese programa que tenía a través de redes sociales, hablando claro, que fue algo muy, muy interesante y muy bonito. Sí, definitivamente yo era fan de ese segmento, quiero confesarlo. Yo comencé siendo fan de Jorge y hoy, gracias a Dios, tenemos una conexión bastante bonita Sí. en donde podemos conectar y tener este tipo de conversaciones. Jorge, cuando tú te despedías de estas entrevistas, tú tenías una despedida muy particular, que era A ver si te la sabes. el chau Esa, pescado. exacto, exacto. De dónde sale o cómo se te ocurrió esta despedida tan genuina? Mira, creo que eso era para literalmente cerrar con broche de oro una conversación con esta persona que tal vez salíamos ambas partes y también los que nos veían en redes sociales de alguna manera felices y contentos. Y era como Ujú. que ese cierre, ¿de dónde lo saqué? Realmente, si te digo un sitio en particular, te estaría mintiendo. No sé ni cómo, no sé ni por qué, pero luego de que, pues obviamente se fue haciendo ese como trademark después de cada Ujú. entrevista, me sentía súper contento y era algo que inclusive hasta lo hacía con los propios entrevistados en ocasiones y era súper, era increíble. Te digo que esa experiencia de Hablando Claro y ese capítulo, ¿no? Fue increíble. Recuerdo muchos de las celebridades que entrevisté, por ejemplo, Cristian Chávez de Rebelde o de RBD, Ujú. me confesó en esa propia, en una de las, en la entrevista que tuvimos, que esa había sido una de las mejores entrevistas que le habían realizado. Y para mí, son esas cosas, ¿no? Las que te llenan como periodista y en el Así momento en el es. que estábamos para entretener a la gente. Ujú. Entonces, lo reitero y lo repito, fue uno de los mejores capítulos en mi vida. Ay, sí, eso a mí me encantaban demasiado. Jorge, ahora entrando un poquito más a tu profesión, ¿qué fue lo que te motivó a entrar al periodismo? ¿Fue vocación? ¿Fue propósito o fue circunstancia? Yo creo que fue vocación y como te decía, cuando yo me sentaba en la butaca en casa de mi abuela, siempre veía cómo a través del periodismo se podía ayudar. Y para mí, te soy muy honesto, el ayudar, si yo lo puedo hacer con cualquier persona, eso va a estar ahí. Es una de las cualidades que me define. Eh, y creo que fue a través de eso, ¿no? Afortunadamente, desde pequeño siempre estaba en todo, en Ujú. certámenes de oratoria, podía expresarme bien, según me decían muchos allegados y muchos conocidos. Y entonces yo aproveché esas cualidades y las puse en práctica, las armé, y pues eso fue lo que obviamente hizo que o sea, me fortaleciera, ¿no? En este campo del periodismo. Pero fue creo que una mezcla de todo, y más que todo, como te hago el hincapié de que ayudar. Ujú. Siempre he dicho que nosotros como periodistas somos un puente. En Ujú. un lado tenemos a las personas que necesitan la ayuda, en el otro lado las personas que pueden ayudar, y nosotros estamos en el medio para precisamente conectar esos puntos y ver esa ayuda que en efecto pues llegue a las personas que la Así es. necesitan. Y como te digo, fue una mezcla de todo realmente. Definitivamente. Y hablando un poco más a fondo de tu visión como periodista, hoy en día, ¿cómo ves el periodismo? Eh, Realmente creo que estamos en un momento donde el periodismo es esencial Ujú. para todo, para todo. Y hago el hincapié y hago el llamado, ¿no? A que sé que tal vez nuestra juventud, o sea, nosotros mismos, porque todavía me considero joven, no tenemos tal vez esa práctica de sentarnos cuando llegamos a nuestra casa, aprender el televisor y estar informados, pero creo que es esencial, es vital, más en los Ujú. tiempos en los que estamos viviendo. Informarse nunca está de más, así que es una herramienta vital, sin lugar a dudas. Y ojalá que nos sigan apoyando, porque muchos dicen la televisión se está perdiendo. Pues sabemos que obviamente muchísimos periodistas son periodistas televisivos, ¿no? También tenemos Ujú. periodistas en radio, en prensa escrita, pero hay muchos que nos dedicamos a hacer periodismo en televisión y es esencial que se siga apoyando ese taller porque lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto y hablo, ¿verdad? Por mí, con un compromiso de seguir informando a la gente, como te decía, en momentos cruciales e importantes como los que estamos viviendo. Definitivamente. Jorge, yo sé que el periodismo muchas veces es un tanto difícil porque
te expone a historias humanas, reales y cercanas. ¿Cómo tú te cuidas mental y emocionalmente fuera de cámaras a la hora de dar una noticia o contar una historia? Gracias por esa pregunta. Realmente, de hecho, hace poco tenía esa conversación con mi pareja, ¿no? El hecho de que estamos constantemente expuestos a tanta información, estamos viendo de primera mano lo que pasa y tenemos que dejar un poco al lado, ¿no? Nuestros sentimientos como personas y Sí. entrar de lleno, hacer nuestro trabajo, que al final de cuentas es llevar la información, contar la historia. Es complejo, es difícil el desconectarte una vez tú terminas tu jornada laboral. En lo personal, y te soy muy honesto, aún sigo buscando ese balance porque llego a mi casa y la mente continúa corriendo. Ujú. Entonces, creo que la preparación va en eso, ¿no? En poder tú deshacerte un poco de quién eres para cumplir con tu trabajo, obviamente llevando contigo las cualidades como ser humano que te definen, ¿no? Pero es un reto, es complejo, es muy difícil y tal vez muchas personas no logran entenderlo si no están en esta industria, ¿no? Porque a veces es complicado. Y vuelvo a poner el ejemplo de mi pareja, el hecho de que a veces estemos nosotros hablando y tú me ves en el teléfono porque estoy expuesto todo el tiempo a que me pueden llamar en cualquier momento y debo de seguir trabajando. Entonces es complejo, es difícil, pero lo hacemos por vocación y por amor a la profesión realmente. Yo creo que es bien necesario también cuidar de alguna manera u otra ese behind the scenes, esa mente, ese corazón, porque muchas veces, y cuento una anécdota, a mí me pasó aquí contando una historia en donde tuve que contar la historia de una niña que a sus 22 meses, a sus 22 meses sufrió un cáncer masivo, un cáncer neuroblastoma, y lamentablemente falleció. Entonces, por eso es que te hago la pregunta, porque muchas veces esa noticia te puede chocar a ti personalmente hablando. Claro, y yendo un poco para atrás, en mi primer mercado, que fue en Charlotte, Carolina del Norte, yo me dedicaba, si no era el 80% de las veces, el 60%, a cubrir historias de crimen. Entonces yo iba a donde asesinaron a una persona, donde robaron, este accidente fatal que acabó con la vida de esta madre o de este padre. Y eran escenas complejas, eran escenas difíciles a las que tú llegabas. Y luego, parte de nuestro trabajo es buscar, obviamente, es el sentir de la familia. Obviamente, son circunstancias difíciles que nadie te quiere hablar, pero agradezco demasiado que yo, afortunadamente, siempre sacaba esa cualidad de Jorge el primo, el tío, el sobrino, el nieto, y conectaba con la gente. Y ellos decían, mira, ¿sabes qué? Lo voy a Claro. hacer, voy a hablar contigo. Y eso era para mí, eso era importante. Y cubría demasiadas cosas y obviamente la mente seguía corriendo. Eh, una de las anécdotas que te puedo contar fue, estábamos preparándonos era, si mal no recuerdo, 2 días, 3 días antes de Acción de Gracias. Estaba haciendo una historia completamente diferente en un restaurante venezolano, un emprendimiento. Estaba cubriendo ese emprendimiento cuando de repente me llama mi productor y me dice, tienes que ir a este lugar porque el helicóptero de uno de los canales de televisión se estrelló y ahí iba el meteorólogo y obviamente el piloto del avión. Estaban haciendo una prueba con ese helicóptero y se estrelló desafortunadamente. Ambos murieron y el tú llegar allí, lo único que a mí me pasaba por la mente es, muchas familias se están preparando para esa cena de acción de gracias y estas dos familias tienen que prepararse para lo peor, para una despedida de un ser querido que no lo van a ver en esa mesa, ese día de acción de gracias. Y es una de las historias que realmente me marcó al sol de hoy, y más que todo porque eran colegas, ¿no? A pesar de que no Ujú. eran otros canales, eran colegas y fue muy fuerte. Yo recuerdo que cuando mi pareja me buscó el trabajo, yo eché el asiento del carro hacia atrás y le dije, no me hables. Dame mi espacio porque tenía tanto en la mente y más que todo esa tristeza, ¿no? Pero es duro, es Ujú. muy difícil. Sí, es eso que dices de no me hables, es el desconectar para poder conectarte contigo mismo. Y
la próxima pregunta que tengo para ti es que de todas las historias que has contado o de todas las noticias que has contado, ¿ha habido alguna que te ha confrontado a ti mismo o que te hayas recordado el por qué haces lo que haces? Sin lugar a dudas, cada historia que uno como periodista hace te deja una enseñanza, te deja esa cosita, ¿no? En el corazón, porque al final de cuentas, pues son seres humanos como tú y como yo. Nosotros tenemos la tarea de informar su historia, de contar su historia. Ujú. Y si te digo una en particular, te estaría mintiendo porque, como te digo, cada una de las historias que yo hago, siempre trato de sacar esa enseñanza, esa cosita que se queda contigo. Y así como te conté esa tragedia, también te puedo contar historias hermosas de un niño, por ejemplo, puertorriqueño que estaba luchando contra un cáncer, llegó a la ciudad de Charlotte sin conocer a nadie junto con su mamá. Eh, Hicimos su historia, contamos su historia, la comunidad ayudó y creo que pasó un año o 2 años después de que yo conté esa historia, yo seguí en contacto con la mamá y la mamá me decía, Jorge, el nene ya no tiene cáncer, está libre de cáncer. Y para mí eso son esas historias, ¿no? Esas cositas que se quedan contigo siempre. De lo que hace Jorge actualmente dentro de su profesión. Jorge, ¿qué anécdota me puedas contar que tú digas, wow, esto me lo voy a llevar por siempre y para siempre en mi corazón dentro de tu profesión? Eh, Pueden ser muchas, pero una de las que siempre yo recalco es cuando tú sales a la calle, en mi caso me pasaba mucho en mi otro mercado, sales a la calle y la gente no se te acercaba a ti para decirte, ay, eres el de las noticias, se acercaba a ti para agradecerte lo que hacías por la comunidad. Y creo que esa es la recompensa que uno se lleva con este trabajo y que uno tal vez no espera, porque al final de cuentas estamos Uh nosotros tan -huh. enfocados en contar la historia y que la gente se siga informando, que lo menos que tú esperas es que la gente diga, ay, es el de la televisión, no, pero que se acerquen y te digan gracias por lo que hace. Para mí eso era siempre lo que me marcaba y lo que me seguirá marcando de esta profesión que es tan bonita y que siempre aprendemos algo todos los días. Definitivamente quiero dejarles saber a las personas que nos están viendo que pueden dejar su pregunta para Jorge, que vamos a estar aquí contestándola completamente en vivo, porque también es importante esa interacción con la audiencia y que ustedes puedan ser parte de esta conversación. Jorge, quiero saber, ya volviendo un poquito más a quién es Jorge, ¿qué te devuelve la calma cuando la vida va más rápido que tú? ¿Y qué haces para conectar contigo mismo dentro de tanta prisa? Lo que me hace estar en calma, en tranquilidad, sin lugar a dudas, es llamar a mis sobrinos. El conectar con Ay, esos sí, dos seres Valentina. tan chiquitos, que es que para mí es como que ese momento de detenerte y como que, ok, es esa llamada que tengo con ellos, sin lugar a dudas, es lo más preciado que tengo. Siempre lo digo, Valentina y Kiam, eh, son ese tesoro. Obviamente no te puedo decir que tal vez se puede comparar con el amor de un hijo porque no soy padre, pero para mí en estos momentos es lo máximo. Es como que te ríes con ellos, hablas con ellos, y es como que ese momento de calma que uno busca dentro de tanto ruido, Uh -huh. sin lugar a duda para mí es el poder, obviamente, hablar con ellos, también con mi familia, ¿no? Que obviamente estoy a la distancia, no los tengo siempre conmigo, el poder llamar a mi papá, poder hablar con mi abuela o con mi mamá, son esos momentos los que uno le pone freno y como que aterriza, porque Uh -huh. estamos en el día a día y a veces no nos damos cuenta de que la vida pasa. Definitivamente. Jorge, como bien dices, muchas veces estamos en la prisa, en el ruido, en ese enfoque con el trabajo. Pero yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué papel juega Dios en tu vida y cómo se ve reflejado tanto en tu vida como en tu trabajo? O sea, ¿cómo tú puedes reflejar a Dios a través de lo que haces? Sin lugar a dudas, para mí, yo estoy aquí hoy día por Dios, no por nada más, sino por Dios, Claro que porque sí. desde que tengo uso de razón siempre le he encomendado a Dios cada paso que doy,
o sea, es todo, para mí lo es todo, para mí lo es vital. Uno se va de la casa, siempre se encomienda a Dios, uno no sabe qué va a pasar. Entonces, Así es. sin lugar a dudas, es lo más importante, es lo más bonito y juega un papel vital, ¿no? En esta situación y en la vida de cada cual, ¿no? Así es. Jorge, yo quiero que tú des un flashback y vuelvas a tu niñez. ¿Qué tú le dirías a ese niño que alguna vez tuvo inseguridad, tuvo dudas de sí mismo y que hoy se ve como todo un profesional? Que siga, se escucha clichoso, pero creo que siga insistiendo, que siga soñando, que siga creyendo en él, porque va a lograrlo y va a llegar muy lejos. Como te decía, fueron muchos no, fueron momentos de muchas tristezas, de lágrimas, de frustración, pero creo que todo valió la pena y hoy día estamos aquí. Lo importante es que siga creyendo en él y que va a llegar su momento. Definitivamente. Jorge, yo sé que en algún momento tú has tenido conversaciones contigo mismo dentro de todo este ruido, dentro de toda esta distracción. Tú has tenido conversaciones contigo mismo, ¿no? Claro, si te digo que no hablo conmigo, te estoy mintiendo, hablo conmigo todos los días. Te miras frente a ese espejo y hablas contigo mismo, que eso es algo que Eh, yo necesito preguntarte. ¿Cuál ha sido la conversación más honesta que tú has tenido contigo mismo en los últimos años, en las últimas semanas o en los últimos días? ¿Y qué has aprendido de esas conversaciones que has tenido? Te voy a ser muy honesto, la conversación que recuerdo que tuve conmigo frente al espejo fue cuando estaba en ese proceso de querer entrar a la televisión y que un productor me dijo, si tú sigues así de obeso, nunca vas a encontrar un trabajo. Yo esa noche llegué a mi casa, me miré al espejo, me hablé, lloré y desde ese entonces comenzó una transformación para llegar al Jorge que hoy día está hablando contigo. Una transformación física, una transformación mental, porque bajé en aquel entonces 145 libras, y pasé por un proceso un poco complicado de un desorden de alimentación, pero eso me ayudó mucho y al sol de hoy te puedo decir que esa ha sido la conversación que más he atesorado, que más honesto fui conmigo y que estuvo llena de muchos sentimientos. Yo creo que más allá de conversaciones con uno mismo, también es importante llevarle herramientas también a quienes nos están viendo y porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero somos espejos, somos ejemplos para quienes nos ven. ¿Qué, qué herramientas tú has tenido que utilizar para formarte hoy y entender y decirte a ti mismo, mano, lo logramos? O sea, ¿qué ha sido ese pensamiento, esa herramienta, esa palabra que tú te has dicho a ti mismo o que la gente te ha dicho? Porque yo sé que a ti te llenan de palabras bonitas todo el tiempo por el trabajo tan maravilloso que tú haces. Así que cuéntame, ¿qué herramientas o qué cosas prácticas tú has tenido que utilizar para que otras personas también se puedan beneficiar? Creo que creértelo. A veces, como te digo, estamos tan enfocados en el día a día, en ese círculo de emociones, en el ruido, y a veces uno no se cree dónde ha llegado, uno no cree lo que ha logrado, uno no cree a quién ha impactado. Y es difícil porque no es algo fácil, pero sí el tomar esa pausa y el creértelo, mirarte. Y a veces dicen, no mires hacia atrás, pero a veces es importante mirar todo el camino que has recorrido para darte cuenta dónde estás, a quienes has ayudado, a quienes has impactado, y eso creo que es lo más bonito, ¿no? La herramienta más fácil es simplemente detenerte y hacer una retrospección para que puedas ver todo lo que has avanzado. Y como te digo, hoy día yo no me creo lo que yo hice tal vez el año pasado, hace 2 años, o inclusive cuando empecé en televisión hace 4 años, pero creo que es esa tarea diaria, ¿no? Y que va a llegar a ti, va a llegar ese momento en el que tú en efecto te vas a creer lo que haces, a dónde has llegado y cómo y a quiénes has impactado. ¿Mm? Algo que es necesario es que muchas veces nosotros somos los emisores, quienes damos ese mensaje. Eh, ¿Qué palabra o qué mensaje tú necesitabas escuchar? Y vámonos para atrás un poquito.
cuando tú estabas en tu peor momento, ¿cuál fue ese mensaje que quizás tú dices, bueno, yo necesitaba escuchar esto cuando quizás yo estaba en ese momento que ya yo no podía más? Tal vez una palabra tan simple como lo vas a lograr. A veces cuando estamos en esos momentos se nos nubla un poco la mente, se nos olvida lo que hemos hecho y lo que hemos logrado para llegar a donde estamos hoy día, pero en esos momentos de vulnerabilidad donde tal vez estás solo, hace falta tal vez ese abrazo y el que te digan lo vas a lograr. Simple y sencillamente calma. Y creo que muchas veces en el pasado, en el presente, obviamente esto es una evolución constante y todos los días hemos estado en esos momentos un poco complicados, ¿no? Llenos de vulnerabilidad y esas palabras de aliento de un ser querido o inclusive hasta de un extraño que simple y sencillamente se topa contigo en la calle y te dice, lo vas a lograr, lo vas a hacer. Creo que son esas palabras que sin lugar a dudas te reconfortan, te llenan de esperanza, ¿no? Para decir, tienes razón, ¿por qué me Ujú. estoy ajorando? ¿Por qué me estoy poniendo así? Y sin lugar a dudas son esas palabras. Definitivamente. Vamos a ahora mismo mirarnos por dentro. Eh, y quiero saber qué significa para ti sanar y qué parte de tu vida hoy estás trabajando que tú dices, mano, esto tengo que de alguna manera sanarlo y trabajarlo. Creo que la aceptación, eh, me ha costado con el pasar de los años, he tenido pues una transformación física que a mí sí ha jugado un rol muy importante en la persona que soy hoy día. Y creo que aceptarte tal y como eres es un proceso constante, un proceso que no acaba, un proceso que no termina y es un proceso en el Así que es. te puedo decir que lo sigo trabajando, que hay que sanar varias cositas para uno poder decir, lo superé, me acepto tal y como soy, me acepto tal y como me veo en el espejo y son esas cositas, ¿no? Esas heridas del pasado que aún independientemente pasen los años, si no logras cerrarlas, entenderlas, eh, pues van a seguir ahí latentes, ¿no? Así es. Y creo que ha sido eso, el aceptarme en mi caso físicamente, ha sido como que esa llaguita la tengo ahí todavía. Cuéntame un poco de cómo es el día de Jorge todo el tiempo. Yo sé que tú te levantas temprano, yo sé que desde temprano ya tú comienzas el trabajo. ¿Cómo es un día en la vida de Jorge? Bueno, sin lugar a dudas, me levanto temprano, rápido me baño, siempre estoy pendiente a lo que pasa, ¿no? Mientras estoy cepillándome los dientes o qué sé yo, estoy siempre pendiente del teléfono para saber que en efecto qué es lo que está pasando, a qué historia me voy a enfrentar en el día. Siempre la mente, te digo, siempre sigue corriendo y tratando de adelantarme a lo que va a ser mi jornada laboral del día. Saco a mis dos perritos cuando tengo tiempo, porque si no esa es otra pelea aquí. Ujú. Saco los perros y ya los sigo al trabajo y allí pues obviamente tengo todas mis reuniones desde la mañana, 9 de la mañana, 9:15, sigo trabajando, llamando, haciendo entrevistas, coordinando entrevistas, enviando emails. Llega el momento de escribir, de editar, enviar el trabajo, esperar la aprobación y ya pues damos por terminada la jornada en la oficina. Porque uno, como te digo, siempre está pensando, siempre Ujú. está analizando, siempre Siempre. está Ujú. pendiente. Si puedo escribir este email que aunque ya haya salido del trabajo para mi historia de mañana, siempre se hace, pero es lo bonito, creo que es lo que es parte de la vocación, ¿no? Y es parte de que Así pues es. lo que hacemos lo Ujú. amamos y vamos a estar haciéndolo siempre. Jorge, yo tengo una curiosidad. Si tú no hubieras sido periodista, ¿qué, ¿cuál es la próxima opción que tuvieras optado? O sea, ¿qué hubiera sido? Realmente no, me he hecho esa pregunta antes y no he logrado yo No has contestarla. tenido respuesta. No, pero tal vez pensándolo bien, y lo hablaba ayer con mi pareja, tal vez fiscal. No sé por qué. Como te digo, en mi primer mercado siempre estuve en estas escenas, en estos lugares donde había una tragedia y el investigar, el conocer, el hablar, creo que hubiese sido un buen fiscal. Míralo, en el área judicial me gusta, es una buena área. Eh, Jorge, vamos a hablar un poco sobre las críticas y el manejo de ellas. ¿Cómo,
cómo tú como periodista, cómo tú como persona puedes manejar este tipo de temas? Si te digo que en un momento dado no me las tomaba personal, te miento, porque sí, en efecto, cuando empecé en la televisión, inclusive en las redes sociales, me criticaba mucho y eso está bien, porque no a todo el mundo tiene que gustarle tu trabajo, no todo el mundo tiene que gustarle cómo eres, y es saberlas manejar. Y ha sido una de mis batallas también complicadas, ¿no? El saber cómo manejar las críticas, porque yo soy mi peor crítico, Ujú. siempre, y a eso se le añade que obviamente la gente te ve y no va a estar siempre de acuerdo contigo, cómo hablas, cómo te vistes, cómo te expresas, cómo te recortas, y eso es parte de estar expuestos, ¿no? Ujú. En esta industria. Simple y sencillamente ya yo, pues, no le gusta, pues está bien, yo lo respeto, siempre obviamente con mucho respeto, agradeciendo por esa crítica, que si no es constructiva, pues la descartamos, pero si es una crítica constructiva que me ayude a mí a crecer y a continuar evolucionando en mi carrera, la voy a recibir con los brazos abiertos. A mis jefes yo siempre le digo eso, en lo que yo tenga que mejorar, por favor, no dudes en decírmelo al instante, el momento, porque a mí me gusta aprender. A veces estamos rodeados de personas que nos ven todos los días y tal vez esas cosas sencillas no nos damos cuenta, pero no es hasta que tengo una persona del exterior que te dice, mira, pudieras mejorar esto, y yo, créeme, eso lo atesoro grandemente porque pues de eso se trata, y más que todo en esta carrera, que estamos siempre en constante aprendizaje, constante evolución, y esas críticas constructivas, yo las abrazo. Las que realmente no tienen nada que ver con lo constructivo, que simplemente vienen a destruirte, siempre. Se agradecen, pero no voy a gastar mi energía en ese tipo de críticas. Definitivamente, y estoy muy de acuerdo contigo. Jorge, esta última pregunta para mí es esencial. Y yo sé que detrás de ti hay muchos jóvenes que están comenzando dentro de la industria del periodismo y te ven como ejemplo. ¿Y qué consejo tú como periodista y como persona que estás dentro de los medios de comunicación le darías a los jóvenes que quieran iniciar en los medios de comunicación, pero a lo mejor sienten miedo, inseguridad o no saben cómo comenzar? Lo importante es que realmente si tienen esa pasión, que sea una pasión genuina, una pasión real. Desafortunadamente, muchas personas entran al mundo del periodismo, más que todo en televisión, para simple y sencillamente pararse frente a una cámara, ponerse el maquillaje, verse bonito y ya. El periodismo es una vocación compleja, es una vocación que se tiene que realizar si realmente a ti te apasiona y te gusta, no meramente por tú ser el foco. Al final de cuentas, la historia nunca es el periodista. Entonces, si realmente tienes esa pasión de una forma genuina, sigue tras tus sueños, ve tras tus metas. Se escucha clichoso, pero es lo que a mí realmente me ha ayudado. Y solamente llevo 4 años en la televisión. Entonces, creer en ti es complejo, es difícil, pero se puede. Y que si te dan un no, tú busca lo positivo de que tal vez se haya cerrado esa puerta o esa ventana. A toda situación triste se le puede sacar algo positivo y obviamente no es fácil porque que le digan que no a una persona siempre es como que, ¿por qué? Uno se cuestiona, Ujú. pero todo tiene una razón de ser. Las cosas pasan por un propósito, pero lo más importante es eso, que puedan creer en sí mismos y que lo que hagan lo hagan de corazón. Y lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda ayudar, a quien yo pueda darle esa manita con alguna palabra, aquí yo voy a estar siempre. Así es, Jorge. Como siempre, gracias por aceptar esta entrevista, por aceptar estar en este espacio. Tú sabes que yo te admiro un montón. Eres ejemplo para mí porque comenzamos juntos literalmente a través de las redes sociales Sí. y hoy verte siendo el periodista maravilloso que eres, para mí es un honor tenerte aquí. Gracias por tu trabajo, gracias por tu profesión y espero volvernos a ver pronto en otros proyectos y en otras cositas. Claro que sí, y gracias a ti por darnos la oportunidad y obviamente para la gente que nos está viendo, quien está orgulloso realmente soy yo. Has demostrado que puedes llegar lo lejos que tú te lo propongas y eres Amén. ejemplo de ello. Te admiro
voy a ti, sabes que lo que tú necesites, aquí estoy siempre, y sigue siendo ese ejemplo para tantos jóvenes que te admiran, que te ven, que te siguen, que te leen, aquí para lo que necesites siempre. Así es. Jorge, ¿cómo pueden, última pregunta rápido, cómo pueden conseguirte a través de las redes sociales para que puedan conseguir tu trabajo? Fácil, sencillo, rápido, Jorge Vélez TV, y en todas las plataformas digitales estamos siempre en contacto, y también a través de Spectrum Noticias, el canal de noticias 24/7, nos pueden ver a través de spectrumnoticias.com en la web, y si estás en la Florida, también Canal 47 en Orlando y Tampa, ahí estamos siempre conectados 24/7. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Y usted no se despegue porque ahora vamos a estar con la licenciada Sonia Marí Lugo en el segmento Hablemos con Calma. Hola, hola, muy buenas noches, Sonia. Hola, Yari, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a papá Dios. Gracias por estar en este segmento, en este espacio. Gracias por aceptar esta pequeña conversación / entrevista, porque vamos a conocer un poco de quién es Sonia también. Así que gracias, Sonia, por estar en este espacio conmigo. Gracias a ti por la invitación. Quizás no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero sabes que te admiro un montón y para mí es un privilegio poder estar contigo juntamente, ¿verdad? En esta entrevista y que más gente también pueda conocer todos los talentos hermosos que posees y que tienes. Así que me siento bien honrada de poder estar contigo aquí. Gracias por la invitación. Así es. Sonia, vamos a comenzar rapidito. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Cómo es que nace idea o el amor por la profesión de la consejería profesional? Cuéntame. Pues mira, quizás resumiéndolo lo más resumido de lo resumido, pues soy consejera profesional licenciada. Esto nació cuando yo estaba estudiando educación. Yo estaba estudiando en la UPR de Ponce y recuerdo que sin dar quizás mucho detalle para no consumir tiempo, tengo una amiga que está pasando por una situación bien difícil. En un momento dado yo le pasé un papelito a su escritorio con un mensaje que sentí, ¿verdad? En ese momento nosotras no hablábamos mucho y cuando le pasó el papelito ella explotó en llanto, se salió del salón y pues yo dije, Dios mío, la habré ofendido, le habré dicho algo mal, lo que le habré escrito wow. No habría estado bien, y salgo del salón con ella y le pregunto qué pasa. Me cuenta que está pasando una situación muy difícil donde estaba enfrentando en su relación de pareja violencia. Y allí yo no sé qué hacer, no sé qué decirle y le digo, mira, yo creo que lo que podemos hacer es irnos al departamento de consejería. Y recuerdo que la acompañé, le dije, te acompaño en el proceso y pues me enamoré yo de la consejería. La llevo al centro de consejería a recibir servicios y allí el trato fue formidable. La llevé a recibir servicios a ella y terminé recibiendo servicios yo también. Así que la experiencia fue una experiencia muy buena y cuando yo salí de todo ese, ¿verdad? De ese momento, de ese proceso, yo dije, a esto es lo que yo me quiero dedicar. Siempre yo, ¿verdad? He estado involucrada con la juventud, yo estudié educación, así que estoy involucrada con niños, jóvenes, en la iglesia siempre estaba involucrada, ¿verdad? En diferentes actividades de la juventud, pero es allí donde yo digo, como tú ves a esta persona y tú dices, yo quiero hacer lo que esa persona hace, yo quiero impactar como esa persona impactó mi vida. Y hay una persona, ¿verdad?, que se llama la doctora Margarita Villamil, consejera profesional también, que todavía está en la UPR de Ponce, que fue mi modelo, fue mi inspiración, fue cuando yo la miré, yo dije, yo quiero impactar las vidas como esta mujer lo hace. Y de ahí nace, ¿verdad?, esa pasión por la consejería profesional. Y pues ahí Dios lo está utilizando en todo lugar, ¿verdad? Porque yo soy fiel creyente que esto es parte del llamado que Dios ha hecho en mi vida. Definitivamente. Sonia, vamos a hablar un poquito sobre las redes sociales. Yo quiero que la gente conozca un poco más allá de la consejera profesional. Cuéntame de dónde nace Vástago al Corazón, de cómo nace y cuál fue ese proceso. Mira, la realidad es que Vástago al Corazón nace en la pandemia. Yo creo que la mayoría de muchos proyectos que
han nacido, que nacieron, ¿verdad? Estos últimos años fueron a raíz de la pandemia. De repente estamos trabajando, está nuestro día normal y al otro día nos notifican que nadie puede salir. Todo el mundo tiene que quedarse en su casa, nadie puede salir, está la gente enferma, los hospitales llenos, está todo este revolú, comienza la ansiedad a aumentar, no se sabe qué se podía lograr, qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer, a dónde vamos, qué hacemos, qué no. Y allí, yo digo el padre pone en mi corazón el poder utilizar la plataforma, que era lo único, estaban las redes saturadas en ese momento, porque era lo único por donde la gente se podía comunicar a través de teléfono, cámaras, videollamadas. Los que no sabían de tecnología aprendieron. Pues a través de mis redes sociales yo quería como que impactar, trayendo herramientas, utilizando la consejería profesional, trayendo herramientas para que las personas pudieran manejar sus niveles de estrés, para que pudieran trabajar la ansiedad que producía, maybe la situación que era desconocida para todo el mundo, poder dar herramientas también de cómo nos organizamos en casa, para que todos podamos trabajar, los niños en la escuela, solo una computadora, yo tengo que trabajar, papá tiene que trabajar, nadie puede salir, el caos. Y básicamente por ahí fue que, ¿verdad? Que nació ¿verdad? El deseo de utilizar mi plataforma para poder llevar un mensaje de educación, ¿verdad? De esperanza, de salud mental y a la misma vez también, algo que no puedo negar, utilizarlo también para llevar un mensaje de fe. Y pues orando, como la mayoría de las veces en mis proyectos, me gusta orar y pedirle al Señor como que dirígeme, no sé qué nombre, yo soy bien indecisa, se me hace difícil tomar decisiones, como que me da miedo tomar decisiones, así que yo siempre oro, siempre, Padre, dame tú. Y orando, me vino esa palabra, vástago, busqué el significado porque no la había escuchado nunca. Y cuando busco el significado, y quizás para que la gente lo pueda entender, vástago es un renuevo. Es esa plantita que nace cuando hay un árbol cortado. Cuando tú ves un árbol que está cortado en el tronco y tú dices, ya ese árbol no da para más, se cayó, lo cortaron y de repente en medio de aquel tronco comienza a nacer una ramita verde, ¿verdad? Un tallito verde, eso es vástago. Y eso era exactamente lo que yo quería que sucediera en las vidas de las personas que tuvieran acceso a todo mi contenido. Que naciera una nueva esperanza, que naciera una nueva oportunidad, que naciera que tuvieran una nueva herramienta para seguir hacia adelante. Excelente. Yo, obviamente, vamos a hablar de lo que pasa a las 6:40 de la mañana más adelante, pero vamos directo al tema, que es la importancia de volver a lo esencial. Y el primer punto que quiero tocar aquí es la desconexión interior. Sonia, desde tu profesión, desde lo que has experimentado y desde las experiencias que tienes, ¿qué puede provocar una desconexión interior en las personas? Mira, Yari, la realidad es que esto lo puede provocar demasiadas cosas, muchas cosas a la misma vez. Entre ellas, la matriz es vivir en este modo de supervivencia todo el tiempo. Ese exceso de responsabilidades. La realidad es que la mayoría de los seres humanos tenemos exceso de responsabilidades. Entre el trabajo, la casa, quienes están casados, ¿verdad? Si son padres, y el que es hijo y tiene a sus padres cerca, ya mencioné, ¿verdad? El trabajo, la comunidad, no son las áreas que uno se desempeña, siempre hay un exceso de responsabilidad. Así que eso te puede provocar esa desconexión interior. Más allá de eso, también están las heridas no trabajadas. Pasamos, ¿verdad? Por situaciones, por traumas, por duelos, pérdidas en nuestra vida que no trabajamos, la ansiedad, la depresión, el estrés crónico ante las mismas modos supervivencia y en las múltiples facetas que uno tiene que hacer en la vida. Y sobre todas las cosas, yo creo que también el aguantarlo todo. A veces la desconexión, Yari, es un mecanismo de protección y a nosotros nos enseñaron que somos fuertes y que las cosas hay que aguantarlas y hay que seguir hacia adelante.
Así que si de Uy, repente sí. alguien dice como que, ay, como que me estoy apagando, como que, pues la gente quiere seguir haciendo. Y es ese modo supervivencia, ese Ujú. estrés ¿verdad? Que se interpone ante las múltiples responsabilidades que podemos tener ante la vida. Así que todas estas cosas y muchas más, ¿verdad? Podrían provocar esa desconexión. Esa desconexión que a veces hasta un mecanismo de protección, y es como el alma diciendo, si me apago, si me desconecto, no siento tanto. Si yo me Wow. desconecto de todo, si yo me desconecto, pues yo no voy a sentir. Porque Ujú. normalmente cuando tú estás, por ejemplo, si tú quieres cargar un celular, pues tú lo conectas a la fuente de energía. Y para estar conectado a la fuente de energía, tiene que recibir energía y posiblemente si conectas y tú estás ahí conectando y tocas la parte de metal, te va a dar un cantacito. Entonces la gente para no sentir tiende a decir, déjame apagarme, déjame desconectarme, déjame salirme de, ¿verdad? De esto que yo siento que me está afectando. Sonia, rapidito, va enlazada con esta pregunta que te acabo de hacer. ¿Qué herramientas uno puede utilizar o qué debe de hacer para salir de esa desconexión interior que tiene en su vida diaria? Bueno, la realidad es que existen muchas, ¿verdad? Muchas herramientas que pudieran funcionar. Ahora bien, yo siempre llevo a las personas a que esas herramientas vayan alineadas a primero tú autoanalizarte, tú poder evaluarte. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me preocupa? Porque hay mucha gente que está desconectada, pero no sabe de dónde viene esa desconexión. Así que Ujú. tienen que, yo le llamo el cuarto de los espejos en mis lives de por la mañana. Hay que ir a hacer ese proceso de introspección en nuestra vida para poder identificar qué es lo que yo siento, qué es lo que necesito, qué es lo que me está preocupando. Aparte de eso, yo siempre, ¿verdad? Incorporo lo que es la palabra de Dios. Como profesional de la salud hay ejercicios de respiración y como persona consciente, profesional también consciente de que la palabra de Dios tiene un efecto impresionante en nosotros cuando nos conectamos con Dios, pues es que podamos practicar la respiración juntamente con versículos bíblicos que nos ayuden a recordar las promesas de Dios para nuestra vida. Otras herramientas que nos pueden ayudar a conectar con nosotros podría ser hacer journaling, escribir Ujú. al día. A veces la gente está tan ajetreada que no se toma tiempo para organizar sus pensamientos ni para decir qué yo sentí hoy, qué pasó hoy, por qué yo agradezco hoy, qué yo quisiera mejorar. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? En ese proceso donde nosotros necesitamos hacer esa introspección y el poder vaciar y releer lo que estamos pensando nos ayuda Ujú. a volver a conectar con cada uno de nosotros. Creo que lo mencioné, pero también lo que yo le llamo lo que es la higiene digital espiritual, que es que tengas tus 10, 15, 20, 30 minutos con Dios antes que las redes. Ujú. Hoy día vivimos demasiado pegados a los celulares, demasiado pegados a las redes sociales, demasiado adictos, esa es la realidad, al contenido. Y hay que ser honestos, en muchas ocasiones lo primero que hacemos, nos hemos abierto los ojos, todavía uno cerrado y uno abierto y ya estamos con nuestro celular en la mano. Así que yo creo que Ay, Dios esos mío. minutitos, Ujú. esos 10 minutitos, 15 minutitos de poder, ¿verdad? Pues tener a Dios, reflexionar, orar, ¿verdad? Invocar a Dios, yo creo que eso es bien importante. Y por último, una conversación honesta semanal con un mentor, con un terapeuta, con una persona que sea líder, una persona madura, que esté a la mayor disposición de poder traerte. Cuando uno se desconecta, normalmente hay unas señales y es que uno se aísla. Entonces, si tú no te conectas a algo o a alguien, que en este caso estoy exhortando a que la gente pueda buscar ayuda profesional o pueda buscar una persona que pueda escuchar lo que tú estás sintiendo, porque no es lo mismo escribir que funciona, pero a que alguien te escuche y luego de escuchar tú puedas ver las cosas desde afuera. Yo le digo a mis estudiantes que cuando nosotros estamos sumergidos en alguna situación, nosotros no podemos ver el panorama completo. Entonces, por eso Ujú. es importante poder dialogar para que alguien de afuera nos pueda decir, muchacha, espérate, ¿qué te estás ahogando en un vaso de agua? O mira, tú no estás viendo estas herramientas o no estás viendo estas soluciones, pero esto podría ser una solución ante lo que estás sintiendo. Wow, definitivamente. Sonia,
desde tu perspectiva como profesional de la salud mental y de todo lo que conlleva esto, ¿por qué nos cuesta, y me voy a incluir, por qué nos cuesta tanto detenernos y escucharnos? Sencillo, mi amor, porque nos educaron para funcionar y no para sentir. Wow. Nos aplauden por ser productivos, pero nadie ve lo que verdaderamente cuesta el ser productivo. Entonces, escucharme implica hacerme preguntas que dan miedo, como ¿estoy bien de verdad? ¿Qué estoy evitando? Y entonces, entrar en ese periodo de silencio para escucharme me confronta. Y la realidad es que hay gente, lamentablemente, y en mi carrera profesional lo he visto, que no puede estar sola. Yo he tenido personas que me dicen, yo les digo, tú necesitas entrar en un tiempo de soledad. No, es como una mala palabra. Ay, Yo padre. es que lo necesitas, es que yo no sé estar sola o yo no sé estar solo. No puedo estar ni sin música, no puedo estar sin teléfono, no puedo estar sin algo, yo necesito algo. Y esa necesidad de siempre tener algo, pues no te hace detenerte para tú escuchar lo que está pasando dentro de ti, qué te duele, qué tú sientes, qué está pasando, qué estás evitando. Por eso es que hay tantas heridas no sanadas, porque evitamos cuando estamos todo el tiempo. Esto es como poniendo un paño encima de otro. Una herida, tú le pones una curita y una curita después y otra curita después y verdaderamente no nos sentamos, ¿verdad? A sentir. Vuelvo y le repito, nos educaron para funcionar y no para sentir. Y lamentablemente, ¿verdad? Pues esto nos va también apagando y desconectando. Y a la misma vez nos vamos muriendo, esa es la realidad. Suena fuerte, pero nos vamos muriendo. Sí. Tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo espiritual. Cuando no nos conectamos a la fuente correcta, eso es lo que depara en nuestro futuro. Lo que sucede. Yéndome por esa misma de pensamiento, Sonia, ¿cómo afecta el ritmo acelerado de la vida a nuestra salud emocional y espiritual? Emocionalmente te pone irritable, te pone ansioso cuando tú estás en este ritmo constantemente acelerado, llegas a tener bien poca tolerancia y eso es en el área emocional. En el área espiritual te deja sin espacio para procesar lo que estás viviendo. Porque Dios habla, pero muchas veces lo hace en el silencio, lo hace en la calma, lo hace, como dice la palabra, en el silbido apacible. Si mi vida todo el tiempo es un corre y corre, si mi vida todo el tiempo es ruido, si mi vida todo el tiempo es gritería aquí, gritería allá, pues cuando Dios hable, yo no voy a tener mi oído disponible porque mi oído está afinado solamente al ruido. Entonces, lamentablemente afecta, ¿verdad? En todos los ámbitos de nuestra vida, por eso es importante nosotros poder desconectarnos de lo que nos afecta y conectarnos a la fuente de vida que nos permite, ¿verdad? Poder continuar y poder analizar nuestra vida y poder volver a ese ritmo saludable, emocional y espiritual. Es importante que tengamos claro lo siguiente, que la prisa es la enemiga de la presencia. Lamentablemente vivimos en un mundo que está deprisa todo el tiempo. Inclusive nosotros mismos a veces no disfrutamos de nuestra familia, de los momentos, de los hijos, de los sobrinos, de conversaciones entre amistades porque estamos todo el tiempo en prisa. No, pues vengo, comparto un ratito contigo, pero me voy. No, pero voy al trabajo y cuando salga tengo algo que hacer. Y estamos constantemente en esa prisa que cuando un día nos miramos o a veces mismos decimos, no sé qué me pasa, estoy irritable, estoy molesto, estoy poco tolerante, estoy ansioso y es por eso mismo, porque no hemos bajado ese ritmo que nos consume. Entonces, hablemos un poco de las señales emocionales o las conductas que indican que una persona está desconectada de sí misma. ¿Cuáles son esas señales y cómo podemos identificarlas? Mira, señales, ¿verdad? Que nos indiquen que estamos desconectados de nosotros mismos es que vivimos en automático como un robot. Yo no sé a quién le ha pasado que hace las cosas y después tú dices, yo, por ejemplo, un ejemplo bien básico, llegaste a tu trabajo y te preguntas, ¿yo me eché desodorante?
porque ya vives completamente automático, haces las cosas ya y ya no te acuerdas de verdaderamente lo que hiciste. Y eso es cuando vivimos en automático, como si fuéramos un robot. Hacemos todo, ya tenemos una rutina establecida, pero no estamos conectados con nosotros mismos, estamos conectados con nuestra rutina. Otra señal podría ser que nos cuesta identificar lo que sentimos. Es que cuando decimos como que no sé qué me pasa, yo estoy como rara, yo estoy como raro, sé que me está pasando algo, pero no lo puedo identificar. Ahí tú te das cuenta que estás desconectado de ti. Porque definitivamente si tú mismo no conoces lo que a ti te pasa, a veces ¿verdad? Los pacientes o los estudiantes vienen y me dicen que no sé qué me pasa. Y yo, si tú no sabes lo que te pasa, yo tampoco. Entonces tenemos que ir a desmenuzar de qué sentimiento estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, desde cuándo lo sentiste, qué evento fue el que pasó cerca, si fue que pasó algo, para ir verificando. Entonces, ¿de dónde viene el por qué estás raro? ¿De dónde viene esa desconexión? También otras señales que te irritas por cualquier bobería, por cosas pequeñas que realmente no necesariamente tienes que reaccionar mal, pero reaccionas mal. Otras señales que procrastinas lo importante, dejas para lo último todo y después estás acelerado porque ya el tiempo no te da. Pero mientras tanto te llenas de distracciones, haces todo lo que tienes que hacer, menos lo que tienes que hacer. Menos lo que tienes, ay Padre, Dios mío. Todo lo que no tienes que hacer, y lo que tienes que hacer no lo haces, y después al final tienes que hacerlo, y entonces te vuelves otra vez en este círculo vicioso de volver a desconectarte de ti para cumplir con las expectativas que tú tienes o que otros tienen de ti. Y también otra señal podría ser el cansancio constante, aunque duermas. Hay gente que no importa las horas que duerma, están cansados. Wow. No importa si duermen 8 horas, si duermen 6, si duermen 10, si duermen 12, están constantemente cansados. Eso es una señal también, ¿verdad? Podría ser una señal de otras condiciones también de salud mental, es importante, ¿verdad? Dejarlo saber, pero puede ser una señal también de que estás desconectado de ti mismo. Últimos dos, ¿verdad? Dos señales, porque habría muchas, ¿verdad? Pero quizás la más importante es el aislamiento, que lo menciono ahorita. Cuando nos desconectamos nos tendemos a aislar, a separar de la gente que amamos, a aislarnos de cosas importantes, de rutinas importantes que, ¿verdad? Tenemos constantemente, o al contrario, tenemos una necesidad bien brutal de estar acompañados para no pensar. O sea, podrían ser los dos extremos. O me aíslo por completo, o no puedo estar sola y siempre necesito estar con alguien, escuchando algo, haciendo algo, para no pensar en lo mío, en lo que yo siento, en lo que me está pasando, ¿verdad? O en lo que tengo que mejorar. Y por último, y no menos importante, la desconexión espiritual. Cuando oras y sientes que esa oración no pasó del techo, ahí estás desconectado de ti también, porque definitivamente el área espiritual, ¿verdad? Y es bien importante, y gracias por abrirme el espacio, ¿verdad? De poder traer un espacio como esto, porque somos seres, creas en lo que creas, somos seres que somos alma, cuerpo y espíritu. Así que tenemos que alimentar esas tres áreas, hay que trabajar con las tres áreas. Si alguna de esas áreas está desbalanceada, si tú no alimentas tu espíritu, si tú no alimentas tu cuerpo, si tú no alimentas tu mente, si tú no lo cuidas, ninguna de esas tres áreas va a llegar a un momento dado en que tu vida va a colapsar, porque las tres van de la mano. Así que la desconexión espiritual es muy peligrosa, porque podrías en cualquier momento dado colapsar. Colapsas espiritualmente, colapsas emocionalmente y colapsa todo lo que está conectado a ti. Y después no tienes las herramientas correctas para poder volver a ti. Exacto. Antes de hacerte estas próximas preguntas, Sonia, cuéntame un poco de lo que sucede a las 6:40 de la mañana. Porque pues mira, vienen atadas. Claro, pues mira, a las 6:40 de la mañana ya yo siempre, ahora estoy confundida con la fecha, pero es septiembre 8, si mal no recuerdo. Sí. Tú me llevas la cuenta, la cuenta. Desde septiembre 8 del 2024 ya llevamos un año y aproximadamente 4 o 5 meses conectándonos a las 6:40 de la mañana haciendo devocionales. Ese día recuerdo que estaba en la iglesia y el Espíritu Santo, a través de la pastora que estaba predicando, en medio del mensaje yo sentí, ¿verdad?, a Dios hablándome a mí
porque por muchos años el Señor me ha venido hablando de la importancia de no callar, que es Él el que pone palabra en mi boca y toda la gloria es de Él, ¿verdad? Que sobre el llamado que Él tiene conmigo, yo siempre me he quedado en mi área profesional. Ejerciendo, yo digo, ese es mi llamado en mi área profesional, pero yo sé que Dios me estaba llamando hace mucho tiempo a algo más, a algo más. Entonces yo había abierto las redes sociales en aquel tiempo, cuando abrí Vástago, con el compromiso y el corazón de también insertar la fe, pero con honestidad, y esta es la primera vez que lo hablo. Lamentablemente, hablaba más de salud mental porque entendía que era lo que más le iba a llegar a la gente. Y maybe lo que la gente más necesitaba. Y aparte, que no quería que rechazaran la página porque vieran cosas espirituales. Porque sabes que la realidad es que estamos viviendo en un mundo donde la gente no quiere saber de Dios, ¿verdad? Y en mi caso, ¿verdad? Yo creo en Dios, en el Espíritu Santo, Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y yo no quería que esto se viera como que yo estaba filtrándolo, o todo blanco o todo negro. Entonces, al principio yo limité mi cuenta, por ejemplo, de Instagram, que fue la primera que abrí, y la de Facebook solamente salud mental. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo pone en mí, hace un año atrás, como que Sonia, basta, es tiempo de que ¿verdad? De que te sumerjas, no solamente en mi presencia, sino que compartas lo que he puesto en tu corazón. Así que nada, ese día llegué de la iglesia, recuerdo que llegué, lloré toda la tarde, llegué a casa, me acosté en la cama, puse música de adoración, adoré al Señor y no recuerdo si fue eso de las 7 de la noche, prendí la cámara por primera vez y dije, aquí estoy, no sé qué voy a hacer, no sé qué es lo que va a pasar, pero de hoy en adelante, ¿verdad? Recuerdo que en ese momento compartí la palabra que me habían dado en la iglesia y yo dije, de ahora en adelante, aquí vamos a estar conectados todos los días. ¿Cuándo y cómo? No sé. Y luego de eso, el Señor me da la hora de las 6:40 de la mañana. No me pregunten por qué. Esa instrucción la recibí de Dios. No tengo ninguna definición particular. Y a las 6:40 de la mañana nos conectamos de domingo a viernes. Y utilizo diferentes herramientas donde compartimos devocionales. Recuerdo que en ese momento cuando comencé yo tenía un libro de una pastora amiga que era de devocional y yo no lo había leído. Ya yo se lo dije, ya yo me confesé delante de ella, pero yo se lo había comprado, ella me lo había firmado y todo, yo dije, lo voy a leer, y el libro llevaba meses ahí que yo no lo había leído. Y entonces, cuando yo estoy orando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y el libro se llama Comienza tus mañanas con Dios. Ahí es donde Dios me entrega entonces en la hora, y yo digo, pues nada, desde mañana, lunes, comenzamos con Comienza tus mañanas con Dios a las 6:40 de la mañana, y esa fue la herramienta que Dios utilizó por 52 días corridos. Yo leía la reflexión y compartía, ¿verdad?, algo de la palabra relacionado a la reflexión. Y desde ahí hasta el sol de hoy, ella tiene un libro, sacó un segundo libro, hicimos el segundo libro y utilizamos también una aplicación que se llama Holy Bible de YouVersion, de la aplicación YouVersion. Y en esa aplicación pues hay muchas herramientas excelentes. Es una aplicación completamente gratuita y yo creo que en la mayoría de los países usted la puede descargar en su celular. Y de allí pues hemos estado haciendo diferentes devocionales sobre el perdón, sobre la sanidad, sobre, ay Dios mío, sobre renunciar a la queja. Hemos hecho retos sobre el ayuno, hemos hablado de la vida de Esther, hemos recorrido la Biblia. ¿Verdad? Con estos estudios. Y ha sido, yo creo que un tiempo bien maravilloso. Los testimonios son, para la gloria y honra de Dios, impresionantes. Gente volviendo a los caminos del Señor, allí se conecta gente inconversa. Hemos tenido desde lo mínimo 500 personas hasta 2,000 personas conectadas en algunos live. Amén. Tú has sido testigo de eso. Sí. Y nada, para la gloria de Dios, con que uno se conecte, estamos tranquilos. Con que una persona reciba la palabra y Dios le abre y su vida cambie. Con que gente me escribió en estos días, porque tuve una batalla en estos días por las redes sociales y alguien me puso, tranquila, síguelo haciendo, que gracias a un live tuyo yo no me suicidé. Y yo decía como que, Dios mío, Señor, pues gracias, ¿qué vamos a hacer? Mi meta y mi misión siempre fue impactar una vida al día. Y yo sé que el Padre está impactando las vidas. Es que de eso se trata. Y por ahí mismo nos vamos en por qué la palabra de Dios es una herramienta tan poderosa para poder conectar con nuestro interior. Cariño, porque definitivamente
bueno, yo no sé, ¿verdad? Esto va a depender muy bien de lo que la gente quiera creer, pero como te mencioné ahorita, Claro. Cristo es mi centro, es mi centro. Y sin Él, nosotros no vamos a poder continuar. Esto es la vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no es un libro antiguo que cuenta una historia vieja, sino que cuenta la historia del Dios Todopoderoso que hizo, pero que también está haciendo. Así que la palabra de Dios es sumamente importante porque es el inicio de la restauración. Dios es el inicio de nuestra restauración. Dios no se escandaliza por nuestra vida, por nuestra verdad. Él no necesita que nosotros disfracemos nada. No necesita un libreto bonito. Él necesita un corazón abierto y es a través de la palabra del Señor que nosotros nos conectamos con Él. Entonces, ¿verdad? Esa es nuestra primera conexión a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Nosotros lo conocemos a Él. Tú no puedes estar conectado a una persona que tú no conoces. Tú no puedes establecer una relación de intimidad con una persona que tú no conoces. Entonces, esa es la base de todo. La palabra del Señor es la base de todo, aparte de que la palabra del Señor es un manual de instrucciones. Aquí hay consejos para la ansiedad, para la depresión. Aquí hay historias que te llevan por un camino de fe, cosas que la gente vive hoy que se vivieron y el Señor dio respuesta a través de esas vidas que nos muestra qué es lo que debemos hacer. Yo digo que este es el manual. El manual. Quien no lea la Biblia no tiene manual en su vida, porque definitivamente este es el manual de nuestra vida. Así que yo creo que la palabra es sumamente importante. Es sumamente importante en nuestra vida porque es lo que nos impulsa a seguir caminando. Y sobre todas las cosas mantenernos conectados con nosotros mismos y con Él. Y cuando digo con nosotros mismos es porque somos su creación. Somos su creación perfecta. Así que esta es nuestra base, nuestro fundamento y nuestra guía. Y definitivamente es beneficioso. Sonia, desde tu profesión, desde la consejería, ¿qué sucede cuando evitamos que la palabra nos confronte y qué podemos hacer para permitir un cambio real? Mira, Yari, hoy hablaba precisamente de esto. La palabra nos confronta, pero la palabra nos confronta, y lo mencioné casi ahora, para restaurarnos. Entonces, quien no se deja confrontar por la palabra del Señor, no va a tener cambios en su vida. Quien se deja confrontar por la palabra del Señor y abre su corazón a las instrucciones, a lo que el Padre quiere para su vida, enfrenta cambios. El problema es que nosotros queremos cambios, pero no queremos hacer nada. No queremos pasar por el proceso, no queremos entender que lamentablemente, o sea, por más cristiano que tú seas y por más Biblia que tú leas, hay algo dentro, los procesos son parte de la vida. Tú has estado en devocionales conmigo donde hemos enfatizado esto y no podemos huir de ahí. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar a Dios, la vida se ve mucho más liviana, la vida se ve más firme. Y no porque lo que estemos viviendo no duela, sino porque ya no nos negamos a eso. Y hay una paz con una responsabilidad y ahí es donde comenzamos a poner límites, comenzamos a pedir ayuda, comenzamos a escoger mejor en nuestra vida, comenzamos a descansar sin culpa, comenzamos a perdonar ¿verdad? Con los procesos. Y ahí es donde nuestra relación con Dios se vuelve real, no solo una relación religiosa. Y definitivamente, ¿verdad? Pues eso es a través de su vida, de su palabra, y de lo que Él, ¿verdad?, ha establecido sobre cada uno de nosotros. Eso es sumamente importante. Sonia, ahora vamos a mirarnos un poquito hacia adentro para todas aquellas personas que nos están viendo. ¿Cómo se relaciona la salud emocional, mental y la vida espiritual? ¿Y qué consecuencias emocionales tiene ignorar los procesos internos que Dios quiere trabajar? Mira, son áreas distintas.
pero conectadas. Es importante que tengamos claro que lo emocional, lo mental y espiritual son 3 áreas distintas, pero las 3 áreas, como te mencionaba ahorita, somos áreas conectadas. Nuestra espiritualidad no elimina nuestra humanidad. Así que puedes amar a Dios y estar ansiosa. Para todos aquellos que dicen que tienes ansiedad, eso es que no amas a Dios. No, no, no. Tú puedes amar a Dios y sentir ansiedad. Tú puedes tener fe y necesitar ir a terapia. Tú puedes servir en la iglesia o servir en la comunidad y sentirte o estar drenado. Porque la meta de esto no es aparentar fortaleza, es vivir en integridad. Y es importante que nosotros estemos claros que aunque son 3 cosas diferentes, se conectan, pero se viven diferentes. No sé si me explico. Así que Dios no nos está pidiendo que nosotros finjamos nada, sino nos está pidiendo que nos rindamos a Él. Y cuando rendimos nuestras emociones, rendimos nuestra mente y rendimos nuestra vida espiritual, vivimos en esa integridad y en esa conexión con Él que nos da vida a nosotros para mantenernos conectados con nosotros y con los demás. Así es, definitivamente. Y ahora vamos a la aplicación, a esa aplicación práctica. Un poquito aquí. Nos da herramientas prácticas para poder aplicar lo que estudiamos dentro de la palabra de Papá Dios. Así que vamos primero a preguntarnos el por qué muchas veces Dios nos lleva al silencio para poder trabajar nuestro interior, Sonia. Mira, porque el silencio, Yari, baja el ruido de lo externo y sube lo que es la verdad interna. Y quiero rapidito enfatizar algo que no dije ahorita, pero para mí yo creo que es importante cuando me preguntaste lo de confrontar la palabra, porque va atado a esto. Y es que en muchas ocasiones nosotros nos quedamos en una fe de consumo. Yo leo lo que me gusta, pero brinco lo que me incomoda. Entonces, cuando nosotros brincamos lo que nos incomoda, el cambio no es real. Porque el cambio viene cuando nosotros nos rendimos, cuando rendimos nuestra voluntad. Así que rindiendo nuestra voluntad, en muchas ocasiones Dios nos lleva a ese silencio y comienza a trabajar en cada uno de nosotros y nos aparta. Y es importante que lo tengamos claro, no para castigarnos, sino para procesarnos, sino para recalibrarnos, sino para ponernos en orden. Y entonces en el silencio es que tú identificas, pues mira, esto es miedo, esto es una herida, esto es orgullo, esto es ego, esto es cansancio. Y tenemos que, ¿verdad? Tener claro que el silencio no es ausencia. Ese silencio es cirugía. Entonces, ¿por qué Dios nos lleva al silencio? Porque está haciendo una cirugía, está transformando nuestra vida, está procesando nuestro corazón y preparándonos para lo próximo, ¿verdad? Que viene a nuestra vida en todas las esferas. Definitivamente. Sonia, ¿qué papel juega la honestidad con Dios en la restauración interior? Bueno, el papel que juega la honestidad con Dios es lo que acabas de mencionar, el inicio de la restauración. Como les decía ahorita, Dios no se escandaliza con tu verdad, con quien tú eres, con lo que tú haces. Él conoce todo de nosotros. Ahorita escuchaba a una pastora que decía, de Él nadie se puede esconder. Él no necesita que tú aparentes, que tú tengas un libreto bonito. Él lo único que está pidiendo de nosotros es un corazón abierto, que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, en total transparencia. Mira, esto es lo que estoy pensando. Estoy pensando, esto está mal. Yo sé que está mal, no me hace bien. Y lo estoy pensando, pues mira, sé honesto en decirle al Señor, mira, esto es lo que yo estoy sintiendo y no me gusta sentirme así. Y cuando somos honestos con Dios, Yari, el Señor trabaja en nuestra vida. Y es lo que empieza eso que él te mencionaba, de ese cambio, de esa restauración, de ese momento donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, entra y comienza a ordenar nuestra vida. Pero para eso necesitamos ser honestos. Nosotros le podemos mentir a quien sea.
Nosotros podemos mentir a nuestros líderes, podemos mentir en el trabajo, puedes mentirle a tus papás, en tu comunidad, a tu esposo, a tu esposa, pero hay uno que lo sabe todo. No, te puedes meter debajo de la cama, te puedes encerrar en el closet, te puedes encerrar en la bañera de tu casa, pero Él lo sabe todo y Él quiere que nosotros seamos honestos. Y la honestidad viene ligada con la liberación. Cuando tú eres honesto, te liberas del peso de cargar con una apariencia, de cargar con una mentira, de cargar con la falta de perdón, de cargar con tantas cosas que nos destruyen por dentro. Yéndonos por esa línea, Sonia, ¿cómo se ve la vida cuando aprendemos a escucharnos con Dios y no estamos huyendo del proceso? Más liviana y más firme. La realidad es que, como he mencionado, ¿verdad? No porque no duela, sino porque ya no nos negamos. Y yo creo que eso es lo importante. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, cuando dejamos que Él se meta en nuestra vida, cuando no huimos de los procesos de la vida, definitivamente hay paz con responsabilidad. Empezamos, como mencionaba, a poner límites, a buscar ayuda, empezamos a escoger mejor, a tomar mejores decisiones, comenzamos a ya no sentir tanta culpa, comenzamos a establecer procesos donde nos perdonamos a nosotros, pero también perdonamos a los demás y comenzamos a tener una relación verdadera con el Espíritu Santo. Y yo creo que como que eso es lo más importante. Hay mucha gente que huye de los procesos. Yo les he testificado a la gente que se conecta conmigo, que yo escuchaba la palabra proceso y yo decía, no me hablen de proceso. Pero luego cuando yo lo entendí, yo dije, pero tú eres loca, sí, de proceso se trata la vida. Nosotros estamos constantemente en un proceso desde que somos concebidos. El proceso de la creación, nos vamos desarrollando, nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Estamos constantemente, ¿verdad? De proceso en proceso. A veces la gente piensa en proceso y piensa solamente en cosas malas. Pero no, son los procesos los que nos fortalecen, son los procesos los que nos preparan. Por ejemplo, para tú poder ser profesional, tú tienes que estudiar, pues es un proceso, tiene que pasar un proceso, tienes que ir al grado 1, al año 2, al año 3, al año 4, tienes que tomar exámenes. Hay un proceso desde lo que yo quiero hacer hasta lograrlo. Así que no siempre los procesos son etapas de desierto, ni etapas de guerra, ni etapas de lucha. A veces son momentos, ¿verdad?, necesarios para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Todo el que quiera madurar tiene que entrar en un proceso. Definitivamente. Sonia, a mí me encanta recibir herramientas y cómo yo hago todo lo que yo aquí aprendo y lo que aprendemos a través de los devocionales. Así que cuéntame, ¿qué hábitos o herramientas sencillitas tú puedes recomendarnos para mantener esa conexión diariamente, todos los días, en todo momento? Pues la voy a repasar porque me brincaste esa pregunta y me la hiciste en la número 2. Así que la repaso. Les hablaba ahorita, ¿verdad?, de herramientas simples para mantenernos conectados, el que hagamos un check-in, que nos miremos por dentro, preguntándonos qué sentimos, qué necesitamos, qué nos preocupa, que podamos hacer respiraciones profundas, pero no solamente una respiración, sino que podamos tener versículos de la palabra del Señor que nos exhorten a poder descansar. Por ejemplo, hay uno que es bien conocido para personas, por ejemplo, que se les hace difícil descansar y dormir. Cuando van a dormir sienten mucha ansiedad. La palabra del Señor dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Entonces, lee esa palabra del Señor, declara esa palabra del Señor sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tu casa. Es bien importante. A mí me gusta. Mira, yo estoy ahora mismo en mi cuarto, obviamente no les voy a mostrar, pero por aquí se ve un cuadrito rosa. Ese cuadrito rosa es un calendario que yo le corté el calendario porque eso es como de hace 10 años atrás y tiene mensajes bíblicos, tiene versículos bíblicos y yo cada cierto tiempo lo cambio y cada vez que antes de salir de mi casa yo leo el versículo bíblico. Por ejemplo, el que está puesto ahora dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, no planes de mal. Entonces, es importante nosotros poder declarar la palabra de Dios en nuestra vida. Les hablaba ahorita sobre la escritura terapéutica. Es bien importante que puedas tener tiempo de reflexión, tiempo de escritura, donde puedas preguntarte, donde puedas simplemente expresar tu corazón.
Yo empecé el año escribiendo, de las 1000 libretas que tengo por ahí, escribiendo cómo me sentía. Señor, me siento así, me siento asado. Tengo estas preguntas como que inconclusas. ¿Pasará esto en mi vida? Todo lo que yo estaba pensando el 1 de enero, yo lo copié en una libreta. Bueno o malo, lindo o feo, sabiendo la respuesta o no saberla. Pero todo lo que vino y me ayudó a poder vaciar y a poder organizar mi mente. A veces estamos desorganizados porque tenemos demasiados pensamientos como que por ahí, dando vueltas, entrelazados uno con otro, parecería como un espagueti. Y por eso es importante que nosotros podamos entonces hacer este ejercicio. Lo que les hablé de la higiene espiritual, hay que desconectarnos de las redes. Suena contradictorio porque estamos utilizando las redes sociales para bendecir, pero de la misma manera que hay bendición, también hay maldición. Veía a una chica que sigo en mis redes sociales que dijo, voy a estar hasta el 10 de febrero sin nada de redes sociales. Sin nada de redes sociales, me voy a desconectar, ya estoy demasiado intoxicada de los comentarios, del que dirán, de las apariencias, de lo que debo de hacer, de lo que no debo de hacer. Y yo creo que es bien importante que nosotros aprendamos a tener higiene digital. No solamente la higiene física, sino la higiene digital. Aprender a poner límites a todo aquello que nos consume demasiado tiempo. Y más para aquellos que trabajan, por ejemplo, digitalmente. Porque imagínate el que trabaja digitalmente, más consumiendo para poder distraerse de lo digital, están demasiado intoxicados. Así que hay que desconectarnos un poco de las redes. Como les hablé, al menos tener una conversación honesta semanal o cada 2 semanas, donde tú puedas con una persona de confianza vaciar todo. Así mismo como lo haces en el journal, poderlo vaciar todo, sin miedo a que te juzguen, sin miedo a que alguien se levante, que no te quieran escuchar, sino un espacio seguro como un psicólogo, un consejero, un trabajo social, una persona especialista en salud mental, un líder espiritual que ofrezca, ¿verdad?, consejería, un líder maduro, un mentor que pueda escucharte. Yo creo que esto es bien importante. Y por último, como les decía ahorita, ¿verdad?, el estar conectados con la palabra. Para mí esa siempre va a ser mi base, mi fundamento, la oración y la palabra del Señor. Cuando oramos y leemos la palabra del Señor, el Señor nos llena de su paz, de su sabiduría, nos llena de propósito, nos llena de fe, nos llena de esa motivación que necesitamos para seguir en este caminar. Definitivamente. Sonia, esta última pregunta te voy a dejar las cámaras abiertas para que le des un mensaje a todas esas personas que aman a Dios, pero aún sienten un vacío por dentro. Pues lo primero que quiero decirte es que no te condenes por sentirte así. Ese vacío no siempre significa falta de Dios. A veces significa necesidad de sanar, necesidad de descansar y necesidad de procesar lo que estás viviendo. Dios te ama completo, completito. Dios te ama en tu espíritu, Dios te ama en alma y Dios te ama en cuerpo. Y pedir ayuda no te hace menos espiritual. Al contrario, pedir ayuda te hace más responsable. Así que si alguien me está viendo en esta noche o cuando estés viendo este video, yo quiero decirte que hay un Dios que está dispuesto a abrazarte, que está dispuesto a caminar contigo, que no estás solo, que no estás sola. Y si te supera en lo físico lo que estás sintiendo, busca ayuda. No estás loco por buscar ayuda, no tienes que sentirte menos, no, nadie te está acusando, nadie. El único que nos acusa es el diablo. Ese es el único, porque Dios no te está acusando, al contrario, Dios nos está invitando, nos está diciendo, ven a mí, que yo te haré descansar. Lo hizo conmigo y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Así que yo quiero que dejarte con que tu fe no está en duda, pero seguramente tu corazón está pidiendo atención y esa atención la puedes obtener del Dios Todopoderoso y de buscar una ayuda que pueda, valga la redundancia, ayudarte o encaminarte a poder salir de toda esa bruma mental que puedas estar experimentando. Así que se vale pausar, se vale llorar, se vale pedir ayuda y se vale volver a conectar contigo y volver a conectar con el Dios Todopoderoso
paso a paso y con calma. No hay por qué desesperarnos, porque Él está ahí esperándote con los brazos abiertos. Amén, amén y amén. Y yo voy a cerrar esto con la frase icónica de Sonia: de mi corazón al tuyo. Sonia, gracias por este espacio, gracias por darnos un poquito de tus conocimientos, de lo que Dios te ha entregado. Tú sabes, y te lo he dicho muchas veces, gracias por ayudarme a crecer espiritualmente, gracias por ser referente, gracias por ser herramienta necesaria, no tan solo para mí, sino para todos los que te seguimos y te vemos todos los días a las 6:40 de la mañana. Y si usted no sigue a Sonia en TikTok, déjeme decirle que usted no está en nada, porque es que Sonia tiene un talento que Dios le ha dado para poder enseñar la palabra de Papá Dios, y yo recomiendo que vayan ahora mismito a seguirla porque van a aprender demasiado. Sonia, gracias por la oportunidad, y yo espero, y lo voy a decir en vivo y a todo color, tenerte aquí en este segmento en varias ocasiones para que sigamos aprendiendo de ti y sigamos aprendiendo de lo que Papá Dios te ha entregado. Amén, pues como comencé, cierro, gracias a ti, ¿verdad? Y a toda la producción, ¿verdad? Que tuvo a bien poder recibirme hoy. Y definitivamente me siento honrada, siempre digo esto y lo reafirmo, no solamente de la boca, sino desde el corazón. Toda la gloria y honra es para Dios. Yo no hago nada. Yo no sano, yo no liberto, yo no restauro, todo lo hace el Señor y el Espíritu Santo, y lo único que Él necesita es un corazón dispuesto. Así que yo me siento así, gozosa y hasta un poco contenta conmigo, en el sentido de que mi obediencia, porque esto ha sido de obediencia, y esto es obediencia todos los días, no se crean, mi obediencia ha sido de testimonio y de impulso para que otros también obedezcan. Y miren la importancia de uno ser, ¿verdad? Ser ejemplo. A veces la gente piensa que ser ejemplo es solamente lo que se pueda ver por fuera, pero ser ejemplo también es lo que nosotros hacemos con nuestras palabras, donde estamos y dónde vamos. Así que toda la gloria y honra de Dios. Y como bien dijiste, los invitamos a que se conecten con nosotros. Mañana estamos a las 6:40 de la mañana por TikTok Live. Nos consigues como Vástago by Sonia Marí y Vástago el Corazón en Instagram. Así que los invitamos a que sean parte de esta comunidad hermosa, que se conecta en las mañanas y que comienza sus días diferentes. Yo te aseguro que tu día va a comenzar diferente y que vas a ser grandemente bendecido por el Espíritu Santo. Bueno, comenzamos y estamos aquí nuevamente, y antes de irnos quiero regalarte una reflexión escrita por mí que se llama ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y en esta reflexión la basé en el versículo Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que Dios no es solo parte del discurso, sino del diario vivir, decisiones, actitudes y dirección. Cuando se les reconocen todos los caminos, su presencia se refleja en la manera en que caminamos, no solo en lo que decimos. Si Dios guía tu vida, se nota en tus prioridades, en la forma en que tratas a otros y en cómo enfrentas la presión. Si solo aparece cuando todo se desordena, tal vez no es el centro, sino el recurso de emergencia. Conectar con Dios no es un acto religioso, es una postura diaria, elegir coherencia, caminar con propósito y permitir que su presencia transforme lo que eres, no solo lo que dices. La verdadera pregunta no es si hablas de Dios, es si tu vida lo refleja. Porque cuando conectas con Dios, todo comienza a alinearse. Muy buenas noches, gracias por permanecer conectados con nosotros y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Conectando Contigo.